Damos gracias a Dios en esta mañana por este nuevo día que el Señor nos dio. Y como dijimos, damos gracias a Dios, porque hoy es el día del Señor. Como a veces decimos, para algunos es domingo, y está bien, porque el calendario así lo indica, pero para los cristianos es el día del Señor. Y es un día de celebración, porque este día quedó porque el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. Por lo tanto, comenzó una nueva etapa. Empezó la etapa de la gracia. Y los cristianos guardamos este día, respetamos este día en celebración, en conmemoración de la gran obra que hizo el Señor Jesús. Y damos gracias a Dios también porque pasó una semana. Y el Señor durante toda esa semana nos ha acompañado, nos ha cuidado, nos ha bendecido. Y podemos comenzar esta semana teniendo un encuentro con el Señor. Pero también para nosotros como iglesia es un día de celebración porque estamos recordando y vamos a recordar un año más de la inauguración de este templo, no de la iglesia. Después vamos a ver cómo y cuándo comenzó el trabajo de la formación de una iglesia en este lugar. Pero el edificio, el templo, fue inaugurado y consagrado al Señor, como vamos a ver allá por el 2005. Y en esta mañana queremos comenzar leyendo la palabra de Dios. Y hay un salmo que dice lo siguiente: es una exhortación a alabar el nombre de Dios. Dice así: que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, te alaben, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría. ¿Por qué? Porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus frutos y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá y honrará su nombre. Vamos a orar y vamos a dar gracias y a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios y Padre nuestro, queremos en esta mañana, en tu día, y aquí, Señor, en tu casa, darte las gracias por la semana que pasó. Gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has cuidado, nos has protegido, nos has acompañado en todo lo que hemos hecho. Gracias porque hoy, Señor, nos diste este día. Gracias, Señor, porque este primer día de la semana lo guardamos y lo respetamos en conmemoración y en celebración por la resurrección de Cristo. Gracias por su obra salvadora. Y gracias, Señor, porque hoy, en este día, podemos tener un encuentro con vos. Señor, como hemos leído en el Salmo, queremos alabarte, queremos engrandecerte, queremos agradecerte
por todo lo que tú eres y por todo lo que tú significas para nosotros. Señor, recibe nuestra gratitud y también, Señor, te rogamos que tu presencia esté en este encuentro para que, Padre Santo, tu iglesia hoy también sea visitada por tu Espíritu Santo. Rogamos que en este día tu palabra, que ha de ser predicada en todo el mundo, fortalezca y afirme la fe, Señor, de tu iglesia. Pero que también, Señor, tu palabra, que es una palabra que trae salvación, pueda obrar en el corazón de todas aquellas personas que todavía no son hijos tuyos, para que tu Espíritu Santo obre y para que ellos, Señor, reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, como siempre decimos, tenemos una reunión especial. Y hoy, de alguna manera, muy brevemente, en este culto, queremos celebrar un año más que estamos en este lugar. Es decir, en el 2005 se inauguró este lugar. Por eso queremos las alabanzas, los videos, las palabras, recordar la historia, pero también queremos tener una palabra para que hoy nosotros, como protagonistas de este tiempo, podamos continuar con el propósito que el Señor tiene para esta iglesia. Que Dios nos bendiga y que realmente sea un domingo donde la visita del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. El esplendor
tierra alegre está, cubierta está de luz, brilla en la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sobre todo tú eres digno de alabar y servirá. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Mi corazón entona la canción. cuán grande es Cuán grande es mi corazón entona la canción. cuán grande es cuán grande es cuán grande es cuán grande es. Muy bien, ¿qué queremos hacer en este momento? Es muy brevemente poder contar la historia de la obra Aquí en Soldati y ver cómo Dios comienza un trabajo y lo sigue a pesar de los tiempos y cómo ese trabajo se va consolidando. ¿Cuál es la historia de nuestra iglesia aquí en Soldati? El comienzo de esta obra aquí en Soldati
Data de la década del 40. La Iglesia Central en aquel entonces envió a algunos hermanos para predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. ¿Y dónde se reunían? Se reunían en casas de familias que dichas familias cedieron sus hogares para llevar a cabo esos encuentros. Pero también en ese mismo tiempo un grupo de mujeres, ellas estaban buscando afianzar su fe cristiana con la palabra de Dios. Y ellas también se reunían en los hogares de algunas de esas hermanas. El tiempo pasó y llegamos a fines de los años 70, 1970, un grupo de mujeres. ¿Quiénes eran? Eran hijas de aquellas madres devotas de la década del 40 que buscaron reunirse. ¿Para qué? Para retomar el camino del Señor. Y en ese momento abrieron diferentes casas para realizar las reuniones. Y siguieron reuniéndose. Y entre los años 1983 y 1985 se instaló una carpa muy cerquita de aquí. ¿Para qué una carpa? Para predicar la palabra de Dios a la comunidad. Y la carpa estaba en Avenida Varela e Itaquí. Itaquí en aquel entonces todavía no tenía pavimento. Y luego de esa carpa, de esa larga semana que se estuvo predicando todas las tardes, noches, la palabra del Señor, se siguieron haciendo reuniones semanales para toda la familia en diferentes casas. Pero llegó el año 1989. ¿Y qué sucedió en ese año? Allí una familia cedió un local en la Avenida Varela 3181 y cedió ese local para que se puedan hacer reuniones donde pudiera venir toda la familia y toda la gente que quería escuchar la palabra. Y allí se pudo predicar la palabra, se pudo enseñar la palabra para toda la familia. Es decir, fue el primer testimonio visible a la comunidad de Soldati de la iglesia. Y Dios estaba obrando. Y cuando decimos que Dios estaba obrando en los corazones de esa congregación que se reunía allí. ¿Por qué? Porque los hermanos compartían la fe con sus vecinos, con todas aquellas personas que estaban aquí en la comunidad. Pero el Señor estaba poniendo los cimientos de un edificio propio. Y en el transcurso del tiempo, la iglesia vio cristalizado ese anhelo, su anhelo de un templo propio. El sábado 25 de junio del año 2005, a las 17:30 horas, se realiza la inauguración del nuevo templo. Hoy hace 16 años que estamos disfrutando de esta bendición, donde la iglesia se reúne y también es un testimonio
de nuestra fe cristiana. Damos gracias a Dios, damos muchas gracias a Dios, porque Él un día comenzó una obra aquí en Soldati en la década del 40. Pasaron 60, 20, 80, 81 años desde que comenzó la obra. Hoy hay una iglesia establecida y un templo como manifestación del obrar de Cristo. Sí tenemos que decir que damos muchas gracias a Dios, pero muchas gracias a Dios por tantos hermanos y hermanas que sirvieron al Señor en este lugar. Hoy nosotros no estaríamos aquí si esos hermanos y hermanas no hubieran servido con fidelidad y con compromiso trabajar en este lugar y en esta obra. Muchos de ellos hoy están con el Señor. Otros cumplieron sus tareas de servir aquí y ahora están sirviendo en otras obras del Señor. Damos muchas gracias a Dios por ellos, porque hoy nosotros estamos disfrutando de lo que ellos sembraron. Por eso, en esta mañana sentimos gratitud a Dios por su fidelidad. Y como dice el Salmo 90, que Él nos ha sido refugio de generación en generación. Que Dios nos bendiga y que la obra que Él comenzó la siga perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén.
Gracias a Dios por este video que hemos visto, hermoso video que hemos disfrutado. Han pasado tantos años desde que se abrió el templo y hasta hoy, Señor, gracias porque podemos disfrutar de Él y de poder disfrutar también de la comunión entre nosotros. Así que los invito a que cantemos al estar en la presencia. De tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.
Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes. Agradezco al pastor Julio la invitación. Y hoy es un día muy especial para la iglesia de Soldati porque cumplen este aniversario, un nuevo aniversario de la construcción del templo, de este templo nuevo. Y bueno, nosotros estamos acá filmando desde nuestro templo, de la avenida Carabobo, y desde acá les mandamos saludos a todos, con los líderes de la Iglesia Central les mandamos saludos, que Dios los bendiga. Qué bueno poder cumplir un año más en ese lugar. Y yo sé que muchos trabajaron incansablemente por ese templo. Dedicaron horas y lo consiguieron, tenían el deseo en su corazón de que este templo sea realidad, y así es, y lo están hoy disfrutando. Bueno, hoy no lo están disfrutando porque no se puede ir, pero pudieron disfrutar el templo y eso es de gran bendición. Y yo pensaba y quería compartir con ustedes, ¿sí?, sobre el deseo de esta construcción del templo que decimos. Y hay alguien que también deseaba construir un templo, tuvo el deseo en su corazón de construir un templo para el Señor, una casa para el Señor. Vamos a leer, ustedes pueden verlo ahí en la pantalla. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, entonces el rey, y se refiere al rey David, el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Y déjenme acá hacer un poco de historia. El pueblo de Israel, que se había conformado cuando Dios llama a Abraham y lo lleva a un nuevo lugar, a la tierra de Canaán, y a partir de ahí empieza a formarse este pueblo de Dios, a partir de Abraham, luego Isaac, Jacob y los hijos de Jacob que van a Egipto y allí prosperan, luego son esclavos, luego son liberados de esa esclavitud por mano de Moisés con el poder de Dios y llegan entonces nuevamente a la tierra prometida por Dios para ellos, a Canaán, y conquistan la tierra. Y empiezan a habitar en la tierra de Canaán, conquistan la tierra de la mano de Josué y empiezan a habitar nuevamente la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios había separado y preparado para ellos. Y entonces entran en un periodo, el que se llama, que conocemos como el periodo de los jueces, ¿sí?, donde diferentes líderes o caudillos van gobernando a Israel a lo largo del tiempo y van librando batallas con los enemigos para liberar a Israel, que caía una y otra vez en dominación frente a los enemigos que estaban alrededor y en pago por sus pecados, ¿sí?, porque constantemente el pueblo de Israel se alejaba del Señor. Ahora, este tiempo de los jueces termina cuando se instituye un rey sobre Israel, y el propio pueblo de Israel pide un rey al Señor. De alguna manera con esto como que descartan a Dios y piden un rey que reine sobre ellos. Como tienen todas las naciones, ellos también querían tener un rey. Y entonces Dios, siendo misericordioso una vez más, pone un rey sobre ellos. Empieza el primer rey de Israel, el rey Saúl. Pero luego siguen las batallas y Saúl es reemplazado porque Saúl, el corazón de Saúl no fue obediente y no honró a Dios. Y entonces fue reemplazado por David, este del que leíamos recién, el rey David. Y con el reinado de David llega el pueblo de Israel a un momento de esplendor. Con el reinado de David, a través de las diferentes guerras y batallas, se consigue la paz y unificar el reino de alguna manera. Y ser un gran reino, el reino de Israel. Y entonces David empieza a vivir la bonanza y tiene su palacio, su lugar de comodidad. Pero se siente que debe hacer una casa para el Señor. Hacer un templo para el Señor. ¿Por qué? Porque no había templo para Dios. La presencia de Dios estaba en un arca que se trasladaba de acá para allá y se ponía en tiendas, en tabernáculos, se ponía
esa arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y David dice, no puede ser. Yo estoy cómodo en mi casa y quiero también hacer una casa, darle comodidad a Dios. Es interesante el deseo de David de construir una casa para Dios, un lugar de comodidad para Dios. Y yo pensaba, bueno, no es que Dios necesite que nosotros le demos alguna comodidad o que le demos alguna casa o algún albergue, de ninguna manera. Dios no lo necesita. Pero David tenía este deseo en su corazón. Él quería honrar a Dios de esta manera. Y pensaba en nosotros, ¿no? En nosotros sí tenemos en nuestro corazón el deseo profundo de honrar a Dios. Si en lo que nosotros pensamos, si en lo que nosotros vivimos todos los días queremos honrar a Dios, tenemos este deseo, como tenía el rey David. Él quería hacer una casa para el Señor. Él quería hacerle un templo, construirle un templo, porque veía que él mismo, David, estaba muy cómodo. Quería honrar a Dios a través de este servicio. Bueno, como también dijimos al principio, muchos trabajaron arduamente para construir el templo de Soldati. Es nuestro deseo el querer honrar a Dios con nuestras acciones, con lo que hacemos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros no escuchamos sus consejos, no caminamos sus caminos, cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es deshonrar a Dios, es contristarlo, es incomodar a Dios, todo lo contrario de lo que David quería hacer. ¿Es nuestro deseo honrar a Dios con nuestras acciones todos los días, como quería hacer el rey David? Bueno, es una pregunta que podemos hacernos en este aniversario. ¿Tengo el deseo de honrar a Dios con mi vida, con mi conducta, con cada cosa que hago, de brindarle esa comodidad, podemos decir, al Señor, porque nuestro pecado lo incomoda, porque nuestro pecado lo contrista al Espíritu de Dios? ¿Quiero honrar a Dios con mis acciones? Una pregunta que podemos hacernos. Luego del rey David viene su hijo a gobernar. Dios le dijo a David que él no iba a construirle la casa, él no iba a construir el templo, que muchas gracias, que no se preocupe, que David no iba a construir el templo porque David había estado en muchas guerras, batallas, habían pasado algunas cosas. Entonces Dios prefirió que no construya el templo David, pero le prometió a David que su descendencia iba a estar en el trono. Y por eso viene a reinar luego de David su hijo Salomón. Y Salomón, él sí es el que construye el templo. Y dice en 1 Reyes capítulo 6, el primer versículo, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel. Salomón es quien construyó el templo y después ustedes pueden leer, allí en Reyes, pueden leer la construcción del templo. Un templo hermoso, un templo que dejaba boquiabiertos a quienes lo veían, un templo majestuoso, un templo bañado en oro, sus columnas bañadas en oro, un templo espectacular. Eso construyó Salomón para el Señor. 7 años tardó en construir este templo con los mejores elementos pusieron para construir el templo, la casa de Dios. Y cuando construyen, hacen sacrificios, muchísimos sacrificios delante del Señor para honrar al Señor. Porque en este acto, en el acto de construcción del templo, de la casa de Dios, lo que querían, lo que buscaban, tanto David como Salomón, era honrar al Señor, era darle honor al Señor. Y entonces, una vez que hacen los sacrificios, una vez que dedican este templo al Señor, dice, perdón, ahí nos fuimos, a ver, ahí está. Perdón, dice entonces, voy a leerlo acá en la Biblia, me lo salteé, en Crónicas, ustedes pueden abrirlo en sus casas, Segunda Crónicas,
capítulo 7, versículo 1, dice, cuando Salomón terminó de orar, o sea, cuando dedicó este templo al Señor, Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. La gloria del Señor llenó el templo, la presencia del Señor llenó el templo. Porque en ese tiempo, estamos hablando antes de Cristo, antes de la llegada del Espíritu Santo, antes de Pentecostés. En ese tiempo, la presencia de Dios no estaba en todos como ahora, y nosotros estamos acostumbrados a disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero en ese tiempo no era así. Entonces, cuando dedican esta casa, este templo al Señor, la presencia de Dios y la gloria de Dios viene sobre la casa, viene sobre el templo y la llena el templo la presencia de Dios. Qué bueno es que el templo sea un lugar donde esté la presencia de Dios. Que el templo, la casa de Dios, sea un lugar donde Dios se manifiesta con libertad. Que el templo, que la casa de Dios sea un lugar de bendición, porque está la presencia de Dios, porque está Dios allí. Que el templo, que la casa de Dios sea un lugar donde muchas personas pueden ser bendecidas y encontrarse con la presencia y la gloria de Dios. Que así sea como pasó en este tiempo, cuando la presencia de Dios estaba en el templo. Y esto es lo bueno del templo, que el templo pueda ser un lugar de bendición, que la casa de Dios sea un lugar de bendición para las personas, para los que creen y para los que no creen, que sea un lugar de bendición. Y esto claramente es un desafío que tenemos, que la casa de Dios, el templo, sea un lugar de bendición para que la presencia de Dios llegue a las personas. Ahora, también podemos tener otra mirada sobre el templo. Podemos ver la otra cara o la cara negativa de todo esto, ¿no? Vimos toda la parte buena, pero podemos también, tiene un lado que podemos ver, un lado en el cual al cual podemos llegar y que no es tan bueno. Porque podemos darle al templo un lugar desmedido o valorarlo desmedidamente. Podemos convertir al templo en un ídolo y adorar al templo en vez de adorar al Señor del templo. Podemos estar reverenciando estas 4 paredes, cuando en realidad no son más que eso, paredes. Cuando al que tenemos que adorar, glorificar y honrar es al Señor del templo. Quizás veneramos tanto al templo que tal vez podemos encerrarnos dentro del templo y podemos olvidarnos de lo que hay afuera y de lo que necesitan las personas, que necesitan de la presencia de Dios justamente, y encerrarnos nosotros en el templo. Bueno, los religiosos en la época de Jesús hicieron esto. Ellos empezaron a idolatrar al mismo templo. A Jesús mismo le decían, mirá este templo maravilloso. Idolatrar al templo, venerar al templo y olvidarse del Señor del templo. Bueno, puede pasarnos también a nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos de esto. Tenemos que cuidarnos de que no empecemos a ver el edificio con esos ojos. Ese es un error en el que podemos caer. El templo de Salomón, este que hablábamos, fue destruido por el imperio babilónico, que vino y destruyó ese templo y lo quemó hasta los cimientos. Luego ese templo fue reconstruido por Zorobabel cuando volvieron del exilio de Babilonia. Zorobabel, Esdras y Nehemías. Zorobabel reconstruyó ese templo, que no se parecía en nada al majestuoso templo que había construido Salomón.
Y para los tiempos de Jesús, este mismo templo que había reconstruido Zorobabel, fue reformado, ampliado y mejorado porque estaba en ruinas por Herodes. Sí, ahí tenemos, en tiempo de Jesús, el templo, se lo conocía como el templo de Herodes. ¿Sí? Era la segunda construcción de este templo, pero reformado por Herodes el Grande. Y este templo de Herodes también fue destruido, como lo predijo Jesús, en el año 70 después de Cristo, por el emperador romano Tito, que destruyó también el templo. Y la realidad es que hoy no hay un templo de Jerusalén. No hay un templo de Jerusalén. Pero la presencia de Dios sigue entre nosotros. La presencia de Dios sigue entre nosotros. Y quiero contarles brevemente sobre una persona muy especial, un pionero, de los primeros. El primero que estuvo dispuesto a dar la vida por lo que creía, dar la vida por el Evangelio, dar la vida por su fe en Jesús. ¿Sí? Esteban, estoy hablando de Esteban. Vieron que cuando Jesús se va, dice, yo les voy a mandar al Espíritu Santo, y llega el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, llega a cada una de las personas, llega a todos. Y ellos comenzaron, en el poder del Espíritu Santo, a predicar, a contar del maravilloso Evangelio de Jesús, de la salvación y la restauración que Jesús podía hacer en las personas, que Jesús hacía en las personas. Ellos empezaron a decir que la salvación viene de Jesús y no de la ley, no de cumplir normas, sino de Jesús. Y lo designan a Esteban como uno de los primeros diáconos para servir a las mesas, pero Esteban hablaba y predicaba y hacía señales y prodigios entre las personas, bendecía a las personas, les hacía bien, porque la presencia de Dios estaba en él. Y entonces lo acusan a Esteban, lo acusan de querer destruir el templo, justamente el templo que ellos veneraban. Porque Esteban lo que decía es que Dios no se limita a las paredes del templo, sino que Dios está en todas partes. Esteban lo que decía es que la salvación no viene por cumplir rituales de la ley, sino que la salvación viene por creer y poner la confianza en Jesús. Y entonces los religiosos que veneraban el templo y sus tradiciones no podían escucharlo y quisieron condenarlo a muerte. Y dice en su discurso, Esteban, en Hechos capítulo 7, estamos en el Hechos capítulo 7, dice así, viene hablando y Esteban cuenta lo que, toda la historia de Israel, un poquito las cosas que hablamos. Fíjense, el versículo 45 dice así, ¿no? Arranca diciendo, bueno, David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien construyó la casa. Va contando Esteban esto y sigue este pasaje de Hechos 7:48 en adelante. Y está hablando Esteban. Y dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Profeta Isaías hablando en nombre del Señor. Esteban quiere dejar en claro que Dios no se limita a las cuatro paredes del templo. Esteban quiere dejarnos en claro que el reino de Dios no está limitado. Y muchas veces puede pasar que nosotros queramos limitarlo, encasillarlo, hacerlo entrar en un lugar, en una estructura, en el templo, en las cuatro paredes.
Esteban dijo que no era así y por eso lo mataron, ¿sí? Y fíjense, es interesante, después ustedes pueden leer el pasaje en Hechos 6 y Hechos 7, y cuando uno empieza a leer Hechos ve que los discípulos que empezaron a predicar en el nombre de Jesús y a hacer señales y prodigios con el pueblo, eran estimados y disfrutaban del favor de todo el pueblo. Dice en más de una ocasión, en Hechos 2 y en Hechos 5, dice que disfrutaban del favor del pueblo. Y acá, en Hechos 6, cuando los religiosos lo agarran a Esteban y lo acusan falsamente, nos dice que ellos hicieron que el pueblo, alborotaron al pueblo para que pidieran que Esteban sea muerto. Entonces el pueblo cambió enseguida lo que pensaba, el favor que tenían los discípulos de Jesús a querer matarlo. Bueno, estamos acostumbrados porque con Jesús hicieron lo mismo. Con Jesús lo aclamaban en un momento, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y a la semana estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Y qué interesante que saquemos una lección de esto, ¿no? Porque muchas veces, si vamos a seguir lo que todos quieren que nosotros seamos, que la iglesia sea, vamos a ir mal. Nosotros tenemos que seguir la visión del Señor, ser la iglesia que Dios quiere que seamos, no la iglesia que la gente pide que seamos. Porque hoy decimos una cosa, mañana dicen otra cosa. La iglesia tiene que ser lo que Dios quiere que sea la iglesia. La pandemia que estamos viviendo cerró los templos. Es verdad, la pandemia cerró los templos, pero no pudo apagar a la iglesia. No pudo de ninguna manera. La iglesia sigue viva, sigue trabajando, sigue siendo de bendición, a pesar de que los locales, los templos, los lugares físicos tuvieron las puertas cerradas. La iglesia siguió trabajando, siguió siendo de bendición. La iglesia está viva, así es, y gloria a Dios por esto. Y quería recordar palabras de Jesús. Cuando Jesús habla con Pedro, pregunta quién dice la gente que soy y quién dicen ustedes que soy. Y Pedro hace esta confesión de que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y vos sos Pedro. Y sobre esta roca, esta gran roca que soy yo, Jesús, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Qué pasaje interesante que nos habla de la iglesia. Nos habla de la iglesia. Jesús está diciendo que la iglesia es de Él. Si leemos el pasaje. Mi iglesia, dice Jesús. A veces podemos confundirnos y pensar que nosotros llevamos adelante los trabajos, los ministerios, los servicios. Jesús dice mi iglesia. Y Jesús dice que Él es el que edifica su iglesia. Él es el que está dando dones, Él es el que está trabajando, Él es el que está haciendo la obra en nosotros y en las personas que están alrededor. Y nos invita a colaborar con Él, pero Él es el que edifica la iglesia, su iglesia. Y después también nos dice este pasaje que Satanás no va a estar tranquilo con la iglesia. Nos dice este pasaje que Satanás va a atentar contra la iglesia porque va a querer prevalecer contra ella, porque el reino de la muerte va a querer levantarse contra la iglesia y contra el trabajo de la iglesia y contra la bendición que la iglesia quiere llevar a las personas. Satanás no está tranquilo con la iglesia y la va a atacar, y es una lucha espiritual constante. Sin embargo, Jesús nos dice en este pasaje también que no va a prevalecer Satanás contra la iglesia, que la iglesia ya venció porque Jesús es vencedor, porque Jesús venció a la muerte y la iglesia es de Él, y ni la muerte, ni nada, ninguna cosa, Satanás
nada va a vencer a la iglesia de Jesucristo. Qué interesante pasaje de Jesús hablando de la iglesia. Y dice también Jesús, hablando con la mujer samaritana, cuando se ponen en el pozo a hablar frente al pozo de agua, donde uno tenía sed y el otro fue a sacar agua. Y Jesús le dice esto a la mujer: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará la vida eterna. Qué impresionantes palabras de Jesús. Impresionantes palabras de Jesús. Y esto es la iglesia. Esto es lo que Jesús quiere que seamos nosotros, los que formamos parte de la iglesia. Quiere que de nuestro interior corran estos ríos de agua viva y de agua que da vida. Que salte esta agua como fuente de agua viva para los demás. Esto es lo que quiere Jesús que hagamos nosotros. Es la misión que nosotros tenemos como iglesia, ser fuentes de agua viva que salta hacia los demás para llevarles a ellos también vida eterna. Qué misión impresionante Jesús nos da a cada uno de nosotros. Primero llega a nosotros y nos da vida, pero esa vida no queda ahí estancada. No es un agua de estanque, es una fuente que fluye y que salta para los que están alrededor. Bueno, eso es lo que la iglesia, nosotros, tenemos que ser. Decíamos el templo y la iglesia, ¿sí? Y hoy estamos recordando este aniversario de la construcción del templo. Que el templo sea la casa de Dios, que sea un lugar de bendición, que sea un lugar de bendición para nosotros, para nuestros hijos, para las familias, que sea un lugar de bendición para el barrio, para los que están alrededor, que puedan conocer, encontrarse con la presencia de Dios en el templo. Y que nosotros, la iglesia, los que formamos parte, que seamos bendición para las personas. Que seamos bendición en el templo y fuera del templo. Que nosotros, la iglesia, llevemos el evangelio maravilloso de salvación de Jesús a los que están alrededor nuestro. En donde estén, a nuestros vecinos y amigos, a nuestros familiares. Que nosotros, la iglesia, seamos esa fuente de agua viva que brota, que salta hacia los que están alrededor. Es un gran desafío. En este aniversario que nosotros podamos tomar este desafío de ser bendición en el lugar y con nuestras vidas. Para gloria de Dios, para honrar a Dios como David quería, como Salomón quería. Honrar a Dios que se merece toda nuestra adoración. Finalmente, cuando el templo es dedicado y la presencia de Dios inunda el templo, Dios le dice a Salomón este texto tan conocido del libro de Crónicas. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Si nosotros como iglesia buscamos al Señor, si nosotros vamos a Él, porque tenemos errores, claro que sí. Todos tenemos errores, cometemos errores, pero si nos humillamos, nos apartamos y vamos al Señor, lo buscamos, Él nos restaura, Él nos da una nueva oportunidad para que sigamos siendo de bendición. Él restaura y sana lo que está alrededor nuestro. Es un Dios maravilloso. Así que, iglesia, tenemos este desafío de parte de Dios. Buscarlo a Él, para que Él nos limpie, nos haga nuevos, nos restaure
y para que podamos ser de bendición en el lugar en que estamos, allí en Soldati, y con nuestras vidas en el lugar en que Dios nos lleva. Que Dios los bendiga. Gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Déjenme terminar este tiempo con una oración. Querido Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque sos un Dios grande y maravilloso y ningún templo, ninguna casa, ninguna pared puede contenerte. Sin embargo, vos estás entre nosotros y cuando nos reunimos, vos estás en medio nuestro. Señor, que nuestros templos, nuestros lugares puedan ser lugares de bendición para nosotros y para todas las personas, que podamos cumplir con la misión que tenemos de vos. Y Señor, que nuestras vidas, como tu iglesia, puedan ser vidas de bendición, que lleven esta vida eterna, que sean fuentes, que salte la vida eterna hacia los que están alrededor nuestro. Queremos ser una iglesia que cumpla la misión que vos nos das. Nos ponemos en tus manos, reconocemos que es un desafío, pero te pedimos que nos ayudes y que nos guíes, que nos restaures en lo que necesitamos, que nos limpies, para que podamos cumplir la misión que tenés para nosotros. Señor, bendecí a la iglesia de Soldati, que sean un foco de bendición como hasta ahora, que los sigas usando para llegar a todos los que están alrededor, que muchos puedan conocerte y puedan sus vidas ser restauradas, sanadas por tu amor. Señor, dejamos en tus manos ese templo para que sea de bendición en el lugar a donde está. Gracias, gracias por todos los que trabajan, por todos los que incansablemente te buscan y quieren honrarte, quieren cumplir tu misión. Señor, te honramos a vos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga. Estos son los anuncios. Tenemos reunión de oración todos los miércoles a las 19:30 horas por Google Meet. Hay reunión de jóvenes todos los sábados a las 19 horas por Google Meet. Los niños de edad primaria también tienen su encuentro los domingos a las 18 horas por Google Meet. Y tenemos nuestra reunión para toda la familia los domingos a las 10 horas a través de nuestro canal de YouTube. A partir del domingo 4 de julio habrán reuniones presenciales en el templo con transmisión en vivo.